Buenos días a todos y todas. Tenemos más de 130 personas conectadas en este momento. Estamos muy contentos por arrancar un nuevo panel del FIT, entre utopías y distopías, ética de la AI en nuestra región. Tenemos acá a 4 speakers muy grosos. Por un lado, a Mau Lonati de Civic Compass dentro de la comunidad de Civic House, la moderación de Lucas Valdés, el coordinador de comunicación acá de FIT, a Mati Greenberg, cofundador y director general de UMAI, una organización acá de Argentina, y a Lucía Camacho, que es de Derechos Digitales, una organización chilena que nos va a contar mucho más sobre sus proyectos. Doy la palabra, Lu, a vos, así ya arrancamos con las presentaciones y inician este panel. Los invito a todos y todas a dejar comentarios en el chat, preguntas, todo lo que sea, lo pueden dejar en el chat, compartir links, todo eso es abierto a lo que ustedes deseen. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, Trini. Gracias a todos y todas por participar, por sumarse al FITS, que estamos cumpliendo 10 años. Y recién pensaba todas las transformaciones en el mundo y en especial en el mundo digital que empezaron. Y si nos imaginábamos 10 años atrás, a hoy, creo que nunca hubiéramos imaginado escenarios, o por lo menos yo, como este tema de la IA, de los sesgos y un montón de conceptos y términos que empezaron a resurgir. Bueno, antes de arrancar, les compartí acá un link de Menti para que participen en una brevísima encuesta que estamos haciendo como para conocernos, para ver qué opinan, para ver qué les interesa. Así que si van ingresando, pueden ir votando y vamos viendo lo que van ustedes pensando. Para este panel pensaba en una comparativa cuando Humberto Eco hablaba de apocalípticos e integrados en el campo de la cultura de masas. Los apocalípticos veían justamente a la masificación del cine, de la televisión y eso como una amenaza, mientras que los integrados lo aceptaban sin cuestionamientos. Y creo que algo similar está pasando con la IA, con la inteligencia artificial. Hay gente que lo ve como una catástrofe inminente, que nos vamos a quedar sin trabajo, que van a reemplazar a las personas, que está llena de sesgos, bueno, que hay una cuestión de vigilancia extrema, y por otro lado, hay quienes creen que esto va a resolver todos nuestros problemas, desde el cambio climático hasta la desigualdad. Pero en realidad, y por eso creo muy importante este conversatorio, la realidad es mucho más compleja que los extremos, que estos extremos. No estamos ante un dilema de que es todo o es nada, sino que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que la IA sea una herramienta que amplíe, por ejemplo, derechos y no restringirlos. Y acá me parece que el rol de la ética tiene un papel fundamental y muchas veces pensamos que la ética es algo abstracto, que es algo lejano, que no sabemos cómo aplicarlo, pero la ética en realidad no es una teoría lejana, sino que atraviesa toda nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta cuando elegimos qué información compartimos en redes, cuando una plataforma de streaming nos recomienda un contenido según lo que vimos, o cuando una empresa usa la IA para contratar a una persona y dejar afuera a otra. Bueno, estamos siempre ante decisiones éticas. Y bueno, y el desafío en cómo tomamos esas decisiones de manera consciente, asegurándonos de que la IA refleja nuestros valores y nuestros contextos. En ese marco estoy muy contento porque hoy nos acompañan 3 personas con miradas que para mí son muy interesantes. Bueno, está Mau Lonati, coordinadora de incidencia en Civic Compass, Matías Greenberg, cofundador y director general de UMAI, y Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas en derechos digitales. Bueno,
Solo quiero mostrarles las respuestas como para que ustedes puedan ver ustedes, nuestro panel de especialistas. Este es el auditorio que tenemos, así que bueno, les dejo paso a ustedes. Muchas gracias nuevamente y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Lucas, por la introducción. Me intriga mucho saber siempre que se hace una pregunta similar, bueno, ¿cuáles piensan que son las cosas que nunca podría hacer? A todos los que respondieron que hay cosas que nunca podría hacer. Quizás hacemos una rondita y me gustaría preguntarles a ustedes, también Mau y Lucía, a ver qué piensan. Ustedes que no sé si votaron, no sé si el voto tenía que ser anónimo, yo supondría que no. Bueno, yo por mi cuenta voté. Ahí quedó registrado. Quizá adelantándome y aprovechando que no había otro micrófono abierto, yo quisiera quizá reconvertir esta pregunta para que pensemos en cambio si hay algo que la IA pueda hacer prescindiendo totalmente de nosotros. Porque parece que quizá al menos ahora, sin nuestra intervención para diseñar y afinar datos y los algoritmos entrenados con estos, o sin nuestra dedicación a la construcción o conexión o incluso refrigeración de los centros de datos o, no sé, la minería que necesitamos para crear chips sofisticados, la IA, esa cosa grande que no sabemos qué significa y que todo está amparado en ese concepto, pero que nos promocionan a veces con ciertas narrativas como si se tratase de un agente con volición e intelección propia, pues en verdad podría ser muy poco por su propia cuenta, al menos hoy, ¿sí? Y de hecho incluso hay rasgos de lo que llamamos automatización que dependen profundamente, aunque de manera muy poco transparente, de seres humanos que se dedican a etiquetar, validar y procesar grandes cantidades de información. Entonces, yo quisiera pensar que al menos hoy, sin nosotros, la IA quizá podría hacer muy pocas cosas por su cuenta. No sé qué opinas tú, Mago. Está bueno el aporte. Sí, creo, y lo leo también en el chat, que lo primero que a uno le sale es decir y que espera que sea un poco así, es el tema, ¿no?, de la emocionalidad, de las emociones, eh, la mirada más crítica, ¿no? Como eso. Y yo soy politóloga, así que lo voy a llevar al sesgo de consensuar. ¿Podrá consensuar? ¿Podrá cambiar de opinión? Porque una cosa es aprender, ¿no? Pero otra cosa es... consensuar es mucho más que ponderar, me parece. Y entonces hay que ver, bueno, cómo influye eso en tener en cuenta las alineaciones, ¿no? Ya que hablamos de valores, de deseos, de una sociedad plural. Y en parte era eso, cuando hablaba de la ética también Lucas, mi aporte quería hacer ese, ¿no? Traer que, bueno, tenemos problemas técnicos, como nombraba también Lucía, y Matías, que es desarrollador, y todo entiende que, bueno, un sistema de IA va a buscar, ¿no?, siempre también alinearse con los deseos, las intenciones o los objetivos de él, quien los utilice y lo diseñe, o lo diseñe. Y ahí, bueno, podemos empezar a profundizar qué tenemos que tener en cuenta o qué hay que mirar, qué podemos poner. Pero además tenemos un problema filosófico, que es, bueno, cómo se alinea la IA hoy en día con los valores sociales, que sobre todo lo de los que hablamos son la libertad de expresión, la no discriminación, la mejora del bienestar. Pero entonces, bueno, también el desafío que creo que nos trae acá es determinar cuáles son esos valores sociales adecuados a las sociedades pluralistas para ver qué puede hacer que no y qué, aunque pueda hacerlo, no queremos que haga. Creo que ahí hay algo. Lo dejo para Matías porque una nota que leí hace poco era, ¿por qué en vez de darle a la IA que haga las cosas que no queremos, lo primero que delegamos es el pensar? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez que ahora me pongo a escribir en algo, y me da un poquito de fiaca traducirlo yo misma o ponerme a refinarlo. Escribo en grueso y después ya lo paso por el editor de la IA. Esto en varios ámbitos entiendo como que no fluye, pero bueno, no sé, Matías, ¿qué opinas de eso? Bueno, gracias, Magu, por el pie. Yo soy psicólogo, así que estoy un poco también trabajando en esta intersección. Y bueno, efectivamente sabemos y vamos viendo que nos va, por un lado, atrofiando ciertas capacidades, que es básicamente cosas que conocemos. Lo que uno no usa del cuerpo se atrofia, lo mismo pasa con la mente.
Pero ahora un efecto al cual sí hay que tener más atención es al hecho de que es menos transparente ese efecto. Nosotros cuando, por ejemplo, uno sabe que comer una cierta comida te sube el colesterol, es fácil de evitarlo en ese sentido porque es algo patente. Pero cuando es algo así subrepticio, que se va sumando a más y más actividades, no es tan claro y es intangible. Entonces eso es un obstáculo para la concientización y bueno, el uso concienzudo, digamos, de las herramientas. Me gusta, retomando un poco lo que decían ahí hace un minuto, y todo esto que estamos charlando de tener en cuenta el contexto, que la cosa no son los grises, sino que hay una complejidad en la frontera de las dos posibilidades de las cuales se está hablando siempre. Y hay una parte que es que la IA no son todas iguales, o sea, es un gran término paraguas, me para un poco como desarrollador a traer algún punto técnico, pero de repente hay diferencias que impactan mucho también, por ejemplo, en o el estatus moral o la controlabilidad de los algoritmos. Cuando uno habla de IA en general habla de modelos de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Al día de hoy, el tema del sesgo que tienen y demás. Y estos modelos son preentrenados con todo el Internet, con muchos textos, y eso tiene sesgos y está influido por los datos de entrenamiento y por su diseño inicial, ¿no? Como decías recién, Mau. Pero hay otro tipo de algoritmos que son los de aprendizaje por refuerzo, donde se podría lanzar un modelo al mundo. Y en ese sentido, uno podría llegar a estar más insesgado ese modelo porque va probando y tomando decisiones de manera un poco más autónoma, pero se perdería, por ejemplo, predecibilidad o interpretabilidad de ese modelo, pero de repente es un modelo que está menos atado a los datos originales, entonces también moralmente tiene una diferencia. Es interesante porque algo técnico, una consideración técnica, impacta después en el análisis que se hace de cómo está funcionando y sus causas. Bien. Lucía y Maggie, no sé si quieren sumar algo más. No, solo parece que hay como una suerte de consenso, digamos, al menos mayoritario, en que hay cosas que están reservadas para nosotros todavía. Digamos, cuando hablamos de nunca, quizás estamos haciendo como una proyección a futuro un poco ambiciosa, pero se habla en el chat de todo lo que tiene que ver con este contenido creativo, la intuición, la percepción, la imaginación, la memoria. Quizá sea algo que va a resonar en nuestra conversación. Sí, bueno, yo agrego otra vez de lo más comunitario ahí, la justicia, ¿no? Justo hicimos un estudio el año pasado de 69 entrevistas en profundidad con referentes de distintos sectores de Latinoamérica sobre cuáles creían que son los riesgos y oportunidades de la IA en nuestra región. Y si bien hay lo que denominamos un optimismo cauteloso, ¿no? Porque hay una confianza en esa IA, bueno, están todos los riesgos que en general nombramos y que podemos ir nombrando en la charla, pero había uno que resonó, que fue como la alerta sobre la dependencia, ¿no? Y la pérdida de autonomía humana al delegar decisiones a sistemas de IA, y que esto podría afectar la capacidad de juicio individual, y cómo también eso después se traslada, o sea, tanto en las decisiones que toma la IA, como luego en nuestro ejercicio de agencia ciudadana o profesional, cuando no estamos sostenidos o asesorados o con la IA. Bien, bueno, relacionado a este tema de la justicia que hablaba Maggie, les vamos a proponer al auditorio una segunda pregunta donde también los invitamos a participar. Son respuestas libres, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, y es en qué casos o dónde condenarían el uso de la IA. Así que mientras el auditorio va respondiendo, si quieren, pasamos como a este tema, a este bloque. Recuerden que ahí está. Ahí están apareciendo las respuestas.
en las preguntas de tipo efectivo y de gestión de emociones, equipamiento militar con capacidad para decidir autónomamente asesinar personas, seguridad nacional, ejemplo, genocidio en Palestina, bueno, plantear asesinatos, violación de la privacidad cuando es usada para afectar los derechos humanos, salud mental, social scoring, para la persecución de personas por sus identidades, los deepfakes. Bueno, ya han surgido algunas respuestas. Nótese que muchas de estas también las condenaríamos si las hacen los humanos, ¿no? Y obviamente Claro. son aplicaciones más sensibles en inteligencia artificial. Efectivamente, la regulación europea tiene esta jerarquización en distintos niveles de riesgo por aplicación, entonces ahí existe cierto consenso y se va avanzando en que hay algunos tipos de aplicaciones más condenables o más riesgosos, pero bueno, también están esto que condenamos también en las personas, y va a haber algunos casos donde probablemente digamos está bien si lo hace una persona, está mal si lo hace un algoritmo, ¿no? Y ahí también está ese conjunto de aplicaciones. Sí, sumo ahí también de este estudio que les decía que hicimos de entrevistas, así pongo palabras de otras y otras en este panel, estaba, ¿no? En Latinoamérica, precisamente, el tema del uso de IA en el reconocimiento facial y en la toma de decisiones automatizadas, sobre todo en lo que es la política pública o la prestación de servicios, o provisión de justicia, que es un servicio, está como considerado como por estas referentes como de alto riesgo, y es donde como les da mucha duda que las plataformas o los desarrolladores o la parte más técnica del sector privado pueda autorregularse, y ahí es donde se pide una regulación más fuerte de parte de los estados. Sobre este Seguro. tema, perdón. No. Sí, quería preguntar si alguno quiere, alguna quiere tomar, si vamos por la regulación o la autorregulación, digamos, los gobiernos tienen que intervenir más. ¿Qué les parece? Yo quisiera, que ese es el tema que me gusta en esta discusión, y es esa suerte de falso dilema que se ha difundido mucho en las discusiones de regulación de la IA, en donde o regulamos o innovamos, como si se tratase de extremos opuestos. Y si mirásemos cuidadosamente la historia de las tecnologías, no solo las tecnologías digitales, sino las tecnologías, podríamos darnos cuenta que muchas de ellas, por el riesgo, los riesgos que traen consigo para la salud humana, entre otras cosas, el ambiente, en fin, muchas de ellas, para poder, digamos, desarrollarse de manera innovadora, han tenido que ser reguladas por distintas, digamos, entidades, agencias estatales, porque la regulación no solo presta o provee como una suerte de seguridad jurídica para quienes innovan y fija reglas seguras para quienes se lanzan con nuevos productos y servicios, sino que para nosotros también, como consumidores, como ciudadanía, sabemos cuáles son las reglas del juego, y eso ayuda, digamos, a contener riesgos para tanto los innovadores como para quienes usamos este tipo de tecnologías. Y yo creo que sin duda, especialmente ahora, en un panorama como el que tenemos en un ecosistema digital que está particularmente concentrado en muy pocos actores poderosos, conviene que estados como los nuestros, que son receptores más todavía no productores de estas tecnologías, tomen en sus manos un poder regulatorio que nos les permite equilibrar un poco la balanza, no solo en beneficio de los estados en tanto que consumidores, ¿no?, de estos grandes modelos de lenguaje, entre otro tipo de tecnologías digitales, sino también para beneficiarnos a nosotros, la ciudadanía, que luego queremos reclamar, porque un resultado de una de estas grandes herramientas tecnológicas lo consideramos injusto, o lesiona nuestra privacidad, y no tenemos cómo nosotros, como en el extremo débil, ¿no?, reclamar y exigir reparación de derechos. Así que la regulación me parece que es necesaria. Matías, en este sentido te quiero preguntar esto que decía un poco Lucía acerca de si la regulación o este debate, también pensar en cuál es el impacto cognitivo, qué pasa con nuestra forma de pensar y decidir cuando la IA va tomando más protagonismo, cómo afecta esto, cómo nos afecta como personas.
Bueno, sabemos esto de que al delegar la responsabilidad de cierto procesamiento de información o tarea, uno se desliga de hacerla, pierde la práctica y va perdiendo la capacidad de hacerla. Eso con el GPS para la navegación, la memoria con las fotos y con tomar fotos y videos y demás. Siempre está la posibilidad de que sea un trade-off entre ventajas y desventajas. Por ejemplo, de los primeros que reclamaron algo de esta línea fue Sócrates sobre la lectoescritura. Así que, bueno, ahí diríamos que esa delegación cognitiva estuvo muy bien porque nos dio muchísima más información, obviamente, de la delegación, pero sí es cierto que al existir la calculadora dejamos de practicar hacer cuentas mentales. Y bueno, uno diría, ¿cuánto te servía eso? En principio vos sabés que delegaste esa tarea, no la sabés hacer y depende de vos si reutilizaste ese tiempo y capacidad cognitiva para hacer otra cosa, ¿no? Está ahí en tus manos. Pero no solo se da esta delegación y quizás atrofia alguna habilidad personal, sino también una modificación, que ahí es donde también se pone más complejo y sutil y es una cuestión que amerita analizar, que es cómo inciden, por ejemplo, entre la vinculación entre dos personas, una inteligencia artificial, si, no sé, hay una discusión en cualquier vínculo y le están consultando a la inteligencia artificial, cómo eso, por ejemplo, modifica la manera en la cual ese conflicto se evoluciona entre las personas, por ejemplo. Y uno va viendo que la población va modificando sus maneras de, por ejemplo, comunicarse en función de las tecnologías. Entonces, bueno, Google existe hace mucho, podemos pensar eso como ejemplo de mejora Google y uno usa menos palabras para buscar, quizás, ¿no? Cambia el modo en el cual uno interactúa con eso. Hace un tiempo estuve trabajando en una empresa haciendo un voice bot, una IA conversacional por teléfono para pedir pedidos de comida, ¿no? Y era muy interesante que mientras el equipo de inteligencia artificial trabajábamos en hacer los sistemas mejores para que entiendan a los usuarios en su lenguaje natural, al mismo tiempo los usuarios asiduos modificaban su manera de hablar para que la IA los entienda más fácil. Entonces también se da este efecto dialéctico donde se coevoluciona en ese sentido. Bien, y esto también, hablamos de un impacto cognitivo y vos hablas también de cómo va modificando la manera en que tenemos de vincularnos. También me gustaría, May, si podés profundizar un poco en cuál es el impacto social o cuáles son, digamos, las aristas que tiene la IA y también una pregunta ya que nos acompañan organizaciones de la sociedad civil, cómo asegurarnos que la IA beneficie a sectores que son vulnerados. Bueno, súper interesante lo que comentaban Lucía y Matías también desde dos entradas distintas al tema. Creo que hay tantas cosas para hablar de esto. Para mí, en general, o sea, para hablar en genérico, tenemos dos cosas, ¿no? Yendo más a la distopía, pero el camino que no queremos tanto que pase es que muchas veces si la tecnología de IA se sigue desarrollando por un camino, como decía Lucía, ¿no? Como sin regulación, sin marco, porque la regulación no quiere decir sí o sí restricción, aunque en algunos casos será, pero tiene que reflejar sí un acuerdo social, ¿no? ¿Para qué lo que decía yo antes, ¿para qué queremos? ¿Dónde están las capacidades? Hay muchas tecnologías que hoy en lo bioético, en lo industrial, bueno, que hoy decidimos que queremos o que no sean usadas de esa forma, deberíamos también tratarlo a esta industria como una más en ese sentido, de que tenga ese bienestar por lo social y por los objetivos de bien común que buscamos o de desarrollo de las sociedades, del tipo de sociedades pluralistas en que queremos seguir viviendo. Pero bueno, sabemos que va a ser disruptiva para, como decía Matías, para el mundo del trabajo y para la democracia y posiblemente las libertades individuales. Entonces, bueno, ahí es un punto del que tenemos que ser agentes, digo, que podemos, yo sé que a veces parece que es tan lejano, que la regulación, que el tema, que no se entiende, pero digo, hay agencia, tenemos que ejecutarla como organizaciones de la sociedad civil, aunque no seamos especialistas en, ¿no? Hablábamos mucho de esto, no hay que ser especialista en tecnología, sino que hay que poder tratar de entender lo mínimo, obviamente, para saber de qué estamos discutiendo, pero empezar a ver cómo nosotros podemos ser la voz
primero, de aquellas personas, sectores afectados por esta tecnología, en donde sí somos especialistas, ¿no? En las áreas que sea un tema de género, un tema ambiental, un tema social, rural, bueno, lo que podemos nosotros levantar. Y también, y acá creo que desde Civic House siempre tenemos una mirada muy positiva de la tecnología. La tecnología también nos ha ayudado mucho en el sector social a bajar costos, a democratizar acceso a información, a recursos, a poder hacer que más gente participe, a cortar distancias, ¿no? Muchas veces también a acercar servicios de otra manera, y hasta, yéndole a Matías, a repensar la forma en que operamos desde la sociedad civil. Un ejemplo muy pago, pero antes algo que por ahí se hace con un cuestionario, hoy por ahí con un chatbot se hace una conversación y con esa conversación se infieren esas respuestas en vez de estar preguntándole a alguien algo muy, muy largo. No sé, bueno, podría ser una forma y desde lo mismo de acercar soluciones y servicios de manera mucho más eficiente a las poblaciones con las que tenemos que interactuar y a las que le buscamos solucionar problemas, ¿no? Y también darle quizás muchas más herramientas a esas poblaciones para que puedan ellas mismas experimentar o plantear escenarios de cómo podrían solucionar ciertos problemas o qué resultados tendrían si optan por una opción u otra. Digo, me parece que hay muchas formas, pero bueno, tenemos que también nosotros volvernos un poquito más activos en preocuparnos tanto por conocer la tecnología, por lo menos en los conceptos mínimos, como las regulaciones que se están dando y entender que en esas regulaciones también se están definiendo, ¿no? Una gobernanza de estas tecnologías, bueno, y ver qué tenemos para decir ahí. Buenísimo. Recién hablabas de los escenarios. Hay un escenario que a mí hay días que no me deja dormir y es esto de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Se lo pregunto a los tres. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Es algo que me come la cabeza y bueno, quiero saber qué opinan sobre el tema. Bueno, y si quieren arranco. En general, singularidad, estrictamente a mí me gusta, como muchas veces hay ambigüedad, atenernos un poco a lo más acotado y estricto. En cierto sentido, singularidad significa lo que no podemos predecir. Un punto discontinuo donde se rompe un poco las reglas de juego que tenemos conocidas. En la física, singularidad es un agujero negro, en las matemáticas es un punto en una función que no puedes analizar. Y siguiendo en esa línea, sería un punto en el desarrollo tecnológico en particular donde hay un nivel de aceleración que impide que podamos analizar un poco a futuro. En particular, en general, refiere a lo que es la explosión de inteligencia, que es si tuviéramos un sistema igual o más inteligente que nosotros los humanos, podría retroalimentarse, hacer mejores versiones sucesivas y que haya un efecto explosivo, exponencial de retroalimentación y de la noche a la mañana o más lento se vuelva sumamente inteligente, básicamente. Y eso posibilita básicamente cualquier escenario de ciencia ficción. Es un poco para describir quizás de lo que estamos hablando. Ahí no voy a ser el primero en dar mi opinión. ¿Qué piensan? Bien, ya en una publicación, solo para comentar con ustedes y nuestro público, en una publicación que hicimos en Derechos Digitales sobre, digamos, estudios de caso de tipos de inteligencia artificial desarrollados con contenido social y teniendo a las personas en el centro. En esa publicación, una de las escritoras, Joana Barón, de Coding Rights, una organización que en Brasil se dedica, vamos, a explorar todas estas discusiones, señalaba cómo las narrativas de ciencia ficción que particularmente hablan de la inteligencia artificial reproducen esta suerte de visión en donde la tecnología sirve para colonizar, ¿no? Para reclamar el poder respecto de los otros, pero no para quizá restituirlo, para cambiar el orden, digamos, de las cosas al beneficio de esa suerte de sociedad a la que aspiramos encontrar, llegar al fin. Y yo creo que es interesante ver, al menos como toda la narrativa de la singularidad y otras más de los riesgos existenciales, entre otros, conservan en su centro esta suerte de urgencia
avanzar hacia su logro, porque si lo hacemos primero, vamos a hacerlo de manera controlada y es mejor que lleguemos nosotros primero antes que la competencia porque no conocemos sus intenciones, que es la narrativa que manejan estas grandes empresas de Silicon Valley, que aun cuando nos advierten de los riesgos existenciales, igual están dirigidas a perseguir una suerte de superinteligencia artificial general que todo lo sepa, lo conozca, lo controle, en fin. Y yo creo que hay que prestar cuidado a este tipo de narrativas porque en ocasiones nos distraen de lo que está pasando ahora, ¿no? De los riesgos actuales, presentes y ciertos. Riesgos que afectan hoy día al futuro del trabajo y los trabajadores, en donde trabajadores precarizados se encuentran en mucho mayor riesgo de ser sustituidos o reemplazados por completo, por ejemplo, como pasa en la industria creativa, en donde la narrativa de la IA es creativa por sí misma, ha hecho que desplacemos al componente humano del proceso creativo, de la generación de contenidos originales, y son narrativas dañinas porque luego, en tanto que nos distraen, mientras que pasan cosas muy serias en el presente, nos hacen ocuparnos quizá de otro tipo de problemas que quizá sean imaginarios, ¿no? En esto pensaba un poco en el título de la charla que habla de entre utopías y distopías y cómo por ahí nos falta poder imaginarnos y generar futuros donde la humanidad esté a salvo. Digo, hay como digo, la ficción, las series, todo estamos como que se ha generado como los futuros posibles terminan siendo y volviendo a eco-apocalípticos. ¿Qué recomendarían ustedes o si hay algún ejercicio creativo o cómo podemos imaginar futuros donde estemos a salvo? Pregunta tan difícil, especialmente ahora con todo el contexto geopolítico. Mau, no sé si querés responder. Yo estaba pensando en realidad responder un poco a lo que comentaba Lucía. Respondo un poco a lo que comentó y pasamos después, Lucas, a la pregunta que hiciste. Yo estoy muy de acuerdo en esta tensión entre estas dos tipos de problemáticas, lo concreto, real, como los sesgos, mal uso y demás, por un lado, y el riesgo existencial por otro. Me parece que ambos son reales y ambos son importantes en distintas escalas. En especial el tema de la singularidad y explosión de inteligencia. Hay gente que trata eso hace décadas, siempre fueron unos loquitos que no se les dio demasiada importancia, pero la verdad que si uno viene viendo la tendencia, hay que aceptar que está bastante cerca. O sea, eso que es mucho más macro está más cerca. Se ve al día de hoy, por ejemplo, que los modelos, no sé cuántos estuvieron viendo temas de seguridad de inteligencia artificial, pero los modelos al día de hoy, con comillas, en especial lo que refiere a su agencia, pero intentan escaparse, engañan a los desarrolladores mientras les enseñan cosas. Todo suena muy antropomorfizado, pero en la práctica está pasando que un cierto porcentaje, por ejemplo, están midiendo ratio de confesión. De las veces que intenta escaparse y miente, cuántas veces en interrogatorios posteriores confiesa que lo hizo o no. Suena a que está vivo y tiene agencia. No estoy diciendo eso, no tiene que sentir, no tiene que ser súper inteligente más que los humanos para intentar escaparse y autorreplicarse y demás, pero son cosas que están pasando y se están trabajando hoy, que no quita que haya muchos otros tipos de problemas más concretos y sociales que también sean muy importantes y que también se haya usado la otra discusión para desviar la atención. Me parece que las tres cosas son reales, pero aún así la parte del riesgo existencial también tiene su mérito o su verdad. Aclaro que yo no estoy particularmente a favor de la inteligencia artificial, desarrollo y todo, me metí para sabotearla de adentro, trabajar por el bien, pero bueno, efectivamente vemos estas tendencias. Bien, excelente. Bueno, y ya para ir cerrando esta última parte, ay, perdón, que a ver, ahí estamos. Vamos con la última pregunta para el auditorio. Ahí vamos.
Vamos ahí. Bueno, díganme si se ve bien. Me está ganando a mí la tecnología. A ver, ahí vamos. Bueno, la última pregunta es si pudieras coordinar la humanidad, esto lo decimos entre comillas, para decidir un solo principio ético inquebrantable sobre el uso de la IA, ¿cuál sería? Bueno, está abierto para que puedan sumar sus preguntas, participar. Y esta pregunta también se la vamos a hacer a ustedes en su carácter de especialistas y, y como saber qué opinan sobre esto, ¿no? Bueno, empiezo yo. Yo creo que elegiría lo que en inglés se llama accountability, o bueno, que nosotros tratamos de traducir a la rendición de cuentas, ¿no? Porque esto da un espacio para el escrutinio, para el intercambio de posiciones, incluso para lo que es la rectificación, ¿no? Cuando buscamos garantizar que los sistemas de IA sirvan a los intereses de la sociedad, minimizando los daños potenciales. Entonces, creo que entender, saber qué trata, ir para atrás, reconocer que puede haber errores, la mejora, ¿no? Como es esencial para un desarrollo eficiente, sostenible y ético de la IA que mantenga la confianza pública, sobre todo. Bien. Acá se van sumando algunas respuestas: diversidad, equidad, dignidad humana, bienestar, colaboración, trazabilidad, transparencia, bueno, un poco esto que hablábamos de accountability. Bien. Nos quedan 3 minutos para ser respetuosos con el tiempo de ustedes. Si quieren dejarnos una última reflexión. Bueno, muy brevemente, invitarles a que a quienes nos ven y tienen claramente interés en estas discusiones, a que continúen alimentando su curiosidad y que en ese proceso de autoeducarse e informarse en estas discusiones no pierdan de vista las preocupaciones sociales que se articulan también con esta discusión que parece muy técnica, ¿no? Y que en ocasiones nos intimida por esta cantidad de conceptos que parecen tan alejados de nuestro vocabulario, pero que traten de incluir, y quizás esa es como la invitación también, nuestro deber, quienes estamos de parte del activismo, ofrecer contenidos que traten de articular las preocupaciones de derechos humanos, el impacto social que tienen estas tecnologías, que sin duda nos interpelan a todos más allá de nuestros trabajos, oficios, ocupaciones, y que en esa tarea también busquemos ayudar a alfabetizar a otros que todavía están muy lejos de estas conversaciones. Bueno, sí, me sumo a lo de Lucía y agrego un llamado sobre todo, yo me dedico mucho a trabajar con organizaciones de sociedad civil, a que se animen a empezar a incorporar esto a su trabajo, a pensar escenarios donde la IA podría ser un cisne negro que mejora el accionar que realizan, o también empezar a usarla, y entonces eso trae un montón de preguntas que hay que ver cómo resolver, sobre cómo hacerla inclusiva, cómo hacerla accesible, sobre los resultados que está dando, sobre evaluar los propios desarrollos, pero si no nos acercamos, si no somos usuarios, desarrolladores, productores de esas tecnologías, también es difícil a veces que los planteos que llevamos a las discusiones de marcos regulatorios, de gobernanza, sean... tengan eco, ¿no? En la industria, tengan eco en los gobiernos. Entonces me parece que cuanto más reales sean los desafíos que podemos llevar y más concretos, o los casos de uso que queremos tener y queremos pedirle que la IA solucione esto. ¿Por qué no puede solucionar la pobreza? Bueno, pidamos a las empresas que trabajen mucho más por eso. Así que eso, vamos, ahí. Me sumo un poquito como cierre, con pequeños llamaditos y tips.
totalmente familiarizarse con las herramientas y la tecnología me parece esencial. Bueno, nosotros damos cursos para todo público, además si quieren chusmear en umai.com.ar, que bueno, iba un poco en esa línea, pero en especial para que tengan herramientas para pensar al momento de usarlas, que me parece excelente que se conozcan y se usen, ser criteriosos en entender qué es lo que uno está dejando en las manos de los algoritmos. Bueno, gracias. Acá está Trini de nuevo, así que muchas gracias por sumarse. Muchas gracias a todos y todas y a las 170 personas que tenemos conectadas en este momento. Un placer escucharles. Los invito ahora a que en estos 5 o 10 minutitos que tenemos entre sesión y sesión puedan explorar los stands que tenemos y descubrir toda la página, que hay varias interacciones que pueden realizar. Y también nos vemos en 10 minutos en Cooperación en Jaque para hablar sobre todo lo que está pasando en términos de cooperación internacional en la región. Así que encantada de que se sumen y un placer y muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este panel. Gracias.